Dios, que aún los vientos le obedecen. Una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos a ti, oh Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Más cerca, oh Dios, de ti quiero morar, aunque sobre una cruz me hayan de alzar. Entonaré allí este himno con fervor, más cerca, oh Dios, de ti, más cerca, sí. Sí, cual viajero voy con ansiedad, medroso al ver cerrar la oscuridad. Aún en mi soñar me hará sentir que estoy más cerca, oh Dios, de ti, más cerca, sí. Después al despertar a ti por fe, de mi aflicción altar
sentir que estoy más cerca, oh Dios, de ti, más cerca, sí. Camino encuentro aquí que al cielo va, pues sé que allí tu amor me sostendrá. Cercano sentiré el ángel del Señor, más cerca, oh Dios, de ti, más cerca, sí. Y cuando en tu mansión vea tu faz y estrellas, luna y sol, yo dejé atrás, gozoso entonaré canción eterna allí, más cerca, oh Dios, de ti, más cerca, sí. Amén. Amén. Muy buenos días, amigos, cristianos, Iglesia del Señor. Para mí es un placer volvernos a reunir en este día domingo, Día del Señor, y poder juntos, con la gracia de Dios, con la sabiduría de Dios, recibir la enseñanza de su palabra. Hoy día, ante las experiencias vividas, ante la realidad que muchas veces ha tocado nuestras puertas, hablaremos del dolor, hablaremos del sufrimiento, porque es nuestra vivencia, es nuestra experiencia ver partir a nuestros seres amados, ver partir a hombres de Dios, ver partir y sufrir muchos en los hogares, en las familias. La sociedad del mundo está convulsionado por el dolor. Entonces tocaremos el tema, los sufrimientos del cristiano. Los sufrimientos del cristiano, y nos vamos a apoyar en una experiencia, un ejemplo vivo. Vamos por favor a la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 12, versículos 8 y 9, que vamos a pasar a leer. Nos dice: respeto lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Bien, esta expresión, esta vivencia real en la vida del apóstol Pablo se registra al final de la segunda carta dirigida a los Corintios. Y es en realidad un testimonio personal, algo que experimentó el apóstol Pablo en su vida, una vida marcada tal vez por sufrimiento, por problemas, por dolores, a los cuales él va a llamar el aguijón en su carne, el aguijón en la carne. Tal vez ni aún leyendo varias veces, ni aún leyendo muchos comentarios, vamos a encontrar el motivo, cuál es la causa por qué él sufría en cuanto a ello. Pero sí entendemos que se trataba de un dolor, un sufrimiento, algo que generaba en él debilidad. Ante tal situación, Pablo oró, le rogó a Dios:
Señor, por favor, quítalo de mí. Mas la respuesta de Dios fue, basta mi gracia, bástate mi gracia. En otras palabras, quizás para que lo entendamos más, te basta, Pablo, mi gracia. Te basta mi gracia. Quisiera que hoy contemplemos esta experiencia en la vida del apóstol, que nos visualicemos lo que está experimentando él. ¿Para qué? Para que nosotros aprendamos, apliquemos eso en nuestra vida, en nuestro diario vivir. Una enseñanza es para nosotros, pues sabemos que Dios no le quitó el aguijón de la vida de Pablo, pero estuvo con él para ayudarlo. Bien, vamos ingresando, pues veamos los sufrimientos del cristiano, primera parte. Los cristianos no estamos libres de los sufrimientos. La misma vida de Pablo nos hace ver que él pasó muchas pruebas, muchos dolores, pero nos centramos ahora en este mal que lo llevó a pedirle con tanta fe, con tanto ahínco, con tanta necesidad, que Pablo le llama a todo eso un aguijón en la carne, cuya prueba generó en Pablo un gran sufrimiento, un gran dolor, como él mismo lo narra, un mensajero de Satanás que venía y que lo agredía, que le hacía dolor, que le hacía sufrimiento, que le generaba una experiencia muy negativa y dolorosa en él. Pablo siempre se ha caracterizado por darnos sus ejemplos, enseñarnos. Y en este caso, nosotros no dudamos que él es un buen y fiel siervo de Dios. Pero aún así, él recibió el no de Dios. Dios no le quitó, no fue librado su dolor, no fue librado de su sufrimiento. Y en la palabra de Dios, cuando nosotros comenzamos a revisarla, encontramos por doquier ejemplos. Ejemplos de personas, ejemplos de creyentes, ejemplos de cristianos muy fieles que también han sufrido, que también han pasado por momentos de desesperación, de dolor, de agonía, de fracaso. Quiero mostrar algunos ejemplos. El primero a tomar, quiero ver a Jacob, quien al ser interrogado por el mismo Faraón le manifestó en Génesis 47:9. Veamos una pequeña expresión que Jacob lanza y dice: pocos y malos han sido los días de los años de mi vida. Eso es lo que él vivió. Pocos y malos han sido los días de los años de mi vida. O podemos citar también otros grandes personajes de hombres fieles, por ejemplo Job, y aún más al profeta Jeremías, que ellos también experimentaron mucho dolor, mucho llanto, mucho sufrimiento, y en su desesperación, en su agonía, en su depresión, ellos desearon maldecir el día propio de su nacimiento. Por ejemplo, vamos a ver el caso de Job. Job, capítulo 3, versículo 3. Miren la queja de Job. Perezca, dice, el día en que yo nací, y la noche en que se dijo, varón es concebido. O podemos citar otra versión, la versión Dios habla hoy, que dice, maldita sea la noche en que fui concebido, maldito sea el día en que nací. ¿Te das cuenta hasta qué punto pudo llegar Job? Y veamos por favor el caso de Jeremías. Jeremías capítulo 20, leeremos unos 4 versículos, 14, 15, 17, 18. Versículo 14. Maldito el día en que nací, el día en que mi madre me dio a luz, no sea bendito. Maldito el hombre que dio nuevas a mi padre diciendo, hijo varón te ha nacido, haciéndole alegrarse así mucho, porque no me mató en el vientre,
y mi madre me hubiese sido mi sepulcro, y su vientre embarazado para siempre. ¿Para qué salí del vientre? Para ver trabajo y dolor, y que mis días se gasten en afrenta. Terminar cubierto de vergüenza, está diciendo Jeremías. Para eso nací. Ellos maldijeron, llegaron a ese punto. Miren, tanto sufrimiento hasta dónde puede concebirse en la mente de hombres fieles. Y tantas cosas más podemos nosotros decir cuando leemos la palabra de Dios, los sufrimientos de los hombres. Cuando vemos la historia, y la historia nos narra hechos reales, históricos, tangibles que sucedieron. Por ejemplo, quiero mencionar a los primeros cristianos. Ellos sufrieron mucho en manos del Imperio Romano, crucificados, muriendo en los coliseos, devorados vivos por fieras, o quemados. ¡Qué dolor! O aún más podríamos mencionar, más recientemente, porque durante los 20 siglos la iglesia siempre fue perseguida. En el siglo pasado, un grupo fuerte de creyentes también sufrió mucho en manos del gobierno comunista ateo. Tras la cortina de hierro, muchos fueron muertos y perseguidos o encarcelados. Y ahora, más recientemente, en estos tiempos, los mártires de la fe cristiana en los países islámicos. Es terrible revisar cuántos tienen que dar su vida por su fe. La fe en el Dios bendito, la fe en el Salvador, la fe en guardar un sano y verdadero testimonio de santidad en medio de un mundo convulsionado por el pecado. Bien, por tanto, de la experiencia de Pablo y de tantos cristianos aprendemos que el sufrimiento también es parte de la vida de un cristiano, de la vida de un cristiano. Y aquí quiero hacer un alto a la reflexión y pensar, tal vez en nuestros propios sufrimientos. Tal vez darnos cuenta que tenemos carencia. Tal vez darnos cuenta que aún el luto ha llegado a nuestros hogares. Que aún vemos de manera impotente cómo ayudar cuando alguien cercano a nosotros está enfermo. Y aún se nos va. ¡Qué desesperación! ¡Qué tristeza! Pero si yo reviso nuestro dolor frente al martirio de muchos creyentes, tal vez nazca en mí una pregunta. ¿Qué puedo pensar en relación a toda esta experiencia del creyente? Eso lo vemos en la segunda parte. El cristiano que sufre no se encuentra olvidado de Dios. Dios no se ha olvidado de nosotros. Ahora podemos hacernos algunas preguntas. La primera pregunta que nace por el mismo peso es hacernos esto. ¿De qué me sirve a mí? ¿De qué me sirve a mí saber que otros cristianos han sufrido más que yo? Mira, el diablo, Satanás, los demonios muy astutamente pueden aprovechar esta situación y crear un pensamiento que Dios se ha olvidado de nosotros. Y eso no es así. Nunca será así. Jamás. Pero hemos aprendido a la vez, por ejemplo, que los cristianos fieles han sufrido mucho por su fe. También hemos aprendido hasta el momento que Pablo le pidió auxilio a Dios, le rogó a Dios. Y muchas veces, así como con Pablo, Dios no responde a nuestros pedidos como por lo menos nosotros lo hubiésemos querido. Literalmente dice 2 Corintios
que tres veces le había pedido, 3 veces le había suplicado, pero esta expresión de 3 veces significa en realidad muchas veces. Muchas veces Pablo rogó. Me imagino cómo estaría el amado siervo de Dios pidiendo, suplicando, con lágrimas, con mucho dolor, pero a la vez con mucha fe, con mucho entusiasmo. Ahora sí Dios actuará, ahora sí le voy a pedir con más fe. ¿Cuántas veces? Muchas veces. Y Dios le dijo no. Quiero citar otro caso, el caso de Moisés. Moisés, el gran paladín del Antiguo Testamento, oró pidiéndole a Dios, por favor Dios, este es nuestro sueño, por esto hemos luchado, por esto hemos salido, por eso usted nos ha librado y nos ha enviado a una tierra prometida. Permítame con tu pueblo hebreo poder ingresar a la tierra prometida. Pero Dios le negó su petición. Leamos por favor Deuteronomio capítulo 3, versículo 23 al 26. Dice, lloré a Jehová en aquel tiempo diciendo, Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa. Porque, ¿qué Dios hay en el cielo, ni en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas? Pasé yo, te ruego, y ve aquella buena tierra que está más allá del Jordán, aquel buen monte y el Líbano. Pero Jehová se había enojado contra mí a causa de vosotros, por lo cual no me escuchó, y me dijo Jehová, basta, no me hables más de este asunto. Aquí vemos a dos grandes personajes, dos grandes hombres de fe, que vivieron para servir a Dios, que vivieron para mostrarnos un camino diferente, de consagración, de entrega total. Uno que podríamos decir es el personaje del Antiguo Testamento y el otro el personaje del Nuevo Testamento. Pero Dios le contestó con un no. No, te basta mi gracia, ¿no? Ingresemos a la tercera parte. ¿Cómo reaccionamos ante los sufrimientos? ¿Cómo tú, yo, el resto de los creyentes reaccionamos ante los sufrimientos? ¿Cuál es nuestra respuesta si vemos que Dios nos responde con un no? ¿Qué alternativas? ¿Nos molestamos con Dios? ¿Le ponemos mala cara a Dios? ¿O de lo contrario, como aquel niño que es negado en su pedido, comenzamos a hacer rabietas, comenzamos a llorar, comenzamos a dar pataletas? O de lo contrario, tal vez en forma más agresiva, en forma más negativa, decidimos alejarnos de Dios, darle las espaldas a Dios, porque Dios no obró como yo hubiese querido, porque Dios no me concedió lo que yo tanto decía. Pero aprendamos, hermanos, de ellos, de aquellos hombres fieles, como Pablo o los citados, que aceptaron el no divino. Ellos lo aceptaron. Pablo más bien oyó la voz del Señor diciendo, bástate mi gracia. Te basta mi gracia, Pablo. Te basta mi presencia. Te basta mi socorro. Las fuerzas que yo te voy a dar. Te basta mi gracia. ¿Qué crees que significaban para Pablo las palabras que oyó del mismo Dios? En primer lugar, significó sumisión. Sí, Pablo no da mención que se enojó, no da mención que se molestó, que reclamó, que se llenó de ira. No. Pablo, aún con el no, mostró actitud de confianza, mostró seguridad, confianza en su Dios. Le creyó a Dios, a la voluntad de Dios sobre su vida, porque la voluntad de Dios
siempre ha sido, siempre es y siempre será lo mejor para nosotros. Lo mejor. Te pregunto, hermano, tal vez cuántas veces hemos orado así: Señor, si tú me concedes este pedido, esta necesidad, este deseo, Señor, yo te voy a ser más fiel. Señor, yo voy a trabajar más por tu causa. Señor, yo voy a crecer más. Señor, yo voy a leer más tu palabra. Tal vez hemos orado así. ¿Y cuántas veces también hemos experimentado ante eso el no de Dios? Dios no nos ha concedido, porque Dios quiere que también nosotros entendamos que nos basta su gracia. Nos basta su gracia. En mi gracia, Dios quiere que aprendamos a confiar en Él, confiar en la gracia sobre gracia que es sobre nosotros. Que Dios, detrás de todas esas cosas negativas, Dios tiene un buen propósito para nosotros. Humanamente, racionalmente, nosotros pensaríamos que si Dios le hubiese librado de ese aguijón, Pablo hubiese servido mejor. Pablo hubiese tenido más fuerza, más vitalidad, su ministerio hubiese sido más amplio, más desarrollado. Pero no, más bien con ese aguijón Pablo aprendió la humildad. La humildad. Pues el mismo Pablo nos va a dar su propio testimonio en el capítulo 12, el versículo 7 de 2 de Corintios. Él va a decir: para que no me enaltezca de sobremanera. El aguijón, mis hermanos, humillaba a Pablo. En medio de tantas cosas que Pablo experimentó, lo que quizás ni un hombre ha podido ver, él fue trasladado hasta el tercer cielo. Él, hermanos, hizo quizás una obra inmensa, generando la salvación de muchas personas, estableciendo tantas iglesias, escribiendo tantas cartas que están registradas en la palabra de Dios. Tal vez tanta sabiduría, tanto conocimiento, tanta revelación de Dios le hubiese inflado a Pablo. Pero Pablo aprendió a depender de su Dios. Aprendió a ser mejor siervo en medio de sus flaquezas, en medio de sufrimientos, en medio de su dolor. Él podía apoyarse en Dios. Podía creer que Dios hará, que la obra es de Él, que Dios controla y maneja su vida y que nada le va a pasar si no es que Dios lo permita. Le creyó a Dios. Por eso él pudo decir en 2 Corintios 12:10: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, o sea, insultos, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Dios me hace poderoso. Cuando yo me encuentro flaco, débil, Dios me da las fuerzas. Soy más fuerte aún. Quiero llegar a la conclusión de todo lo que hemos dicho. Tal vez hoy, en esta reunión, viéndonos, habiendo escuchado, te digas: yo también estoy sufriendo. Yo estoy experimentando el dolor, tengo problemas, tengo angustias, tengo problemas de salud, económicos, tengo problemas laborales, lo que sea. Pero quiero decirte con tanta confianza que Dios está permitiendo que a través de todos esos sufrimientos nosotros podamos contemplarle a Dios. Quiero decirte que depende cómo tú veas las circunstancias. Si tú ves el problema sobre tu vida grande, inmenso, tremendo,
Pues te digo, hermano, estás viendo tú a Dios de una manera muy corta, muy pequeña. Pero si vemos a un Dios bastante todopoderoso, inmenso, el que lo cubre todo y todo lo puede, hermanos, cualquier problema será siempre pequeño. Te pregunto, ¿has descubierto los propósitos de Dios para con tu vida? ¿Por qué Dios te está lanzando ese sufrimiento? Hay un por qué, hay un para qué. O segunda pregunta, ¿por qué Dios no saca de ti también el aguijón en tu carne? Creo que hay una sola respuesta. Dios, ante tu prueba, ante tu dolor, ante tu sufrimiento, Dios te dice, confía en mí, acércate a mí, deposítate en mí, pruébame y verás, confía, conmigo todo es posible. Yo estoy atento a ti, nunca te dejaré, te mostraré mi mano poderosa en medio de tu debilidad. Lo único que yo te pido, que seas humilde, que seas un hombre que dependa de mí, que confíe en mí. Y tú terminas diciendo, Señor, sea hecha tu voluntad en mí. Déjale a Dios actuar. Da un paso de fe, Dios se encargará del resto. Dios cura así tu vida de todo su poder y de toda su bendición. Para ti, sea Dios la causa de tu victoria y no veas el fracaso de tu dolor, mas ve a un Dios victorioso que te dará la victoria porque has creído, porque has depositado, porque has confiado en ese Dios que te ama y te guarde. En medio de tu dolor, Dios hará proeza. Confía en Dios. Muchas bendiciones. Dios te acompañe. Amén. El consuelo para el corazón que llora, el aliento cuando ya no queda más, la esperanza del futuro que se acerca, la confianza de que todo pasará, el consuelo para el corazón que llora, el aliento cuando ya no queda más, la esperanza del futuro que se acerca, la confianza de que todo pasará. Mi ancla firme está, no temeré, sé que tú conmigo estás. Me aferro a tu bondad y en el dolor me recuerdas la verdad. Tu amor a mí me sostendrá. Tú la paz que supera entendimiento, tú la fuerza que me vuelve a levantar, la promesa de que todo lo has vencido, la confianza de que todo pasará, la certeza de que pronto volverás. Mi ancla firme está,
vas frente de mí. Voy camino en la tormenta, mirándote a ti. En el valle de tinieblas